Hola, yo soy Eli Pulán, profesor asociado de la Universidad de Chile y también investigador asociado del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Trabajo en ciencia ecológica y en evolución sobre una temática asociada a la evolución y el origen de la fauna marina antártica. Eli, cuéntanos entonces acerca de qué vienes a hablar a este 32º Congreso de Ciencias del Mar. Bueno, he sido invitado por el Instituto Antártico Chileno para hablar un poco de la investigación que estoy desarrollando en Chile desde unos 10 años con ellos sobre la fauna marina bentónica, es decir, los animales que viven en el fondo del mar, de la zona antártica y en particular con su relación con la fauna suramericana. Estamos tratando de entender en qué momento en su historia se separan la fauna antártica de la fauna sudamérica, el momento que se separan esos dos continentes y qué implica el nivel de biodiversidad la especie, de especie similar, tratando gracias a la herramienta molecular, la genética, de poner fecha y procesos detrás de esa creación de nueva diversidad. Los animales bentónicos como erizo, lapas, bivalvo, se conectan entre ellos, entre sus poblaciones a través de larvas. La fecundación se hace en esa especie en la columna de agua, es decir, que se liberan los gametos en el agua, se genera un huevo que se desarrolla una larva y esa pequeña larva va a quedar días, semanas, a veces meses en el agua, en el plancton, va a ser transportado por la corriente y luego asentarse para transformarse en un juvenil. Esa distancia, esa dispersión que logra hacer la larva permite de conservar la homogeneidad genética de la especie y impedir finalmente la diferenciación y la formación de nuevas especies. Una vez que se corta ese flujo, entonces las dos poblaciones empiezan a separarse genéticamente, morfológicamente, ecológicamente, y son los procesos que llevan a la formación de nuevas especies. ¿Y cuántas especies bentónicas hay en la zona antártica? En la zona antártica, después de ese tremendo programa que fue el Censo de la Vida Marina, se ha estimado a un poco más de 8.000 especies, pero los especialistas piensan que podría llegar al menos a los 15.000 especies dentro de la zona antártica. Lo que finalmente no es mucho por la tremenda superficie del océano austral, pero el hecho que las condiciones son muy estables, muy homogéneas, representa igual un número considerable. Otra particularidad, yo creo, de esa fauna es su altísima tasa de endemismo. Es decir, endemismo significa que esas especies están en ese ecosistema y en ningún otro. Es decir, no se comparten con otras zonas. Y eso finalmente es una manera de medir la riqueza y la particularidad propia de una fauna en un lugar. La separación de esa fauna fue muy posterior a lo que se pensaba. El modelo simple, diría, era que al momento que se separan los continentes, que las placas se mueven, que se desconectan físicamente los continentes, las faunas empezarían a separarse. Se vio que en muchos casos esas faunas han sido conectadas durante mucho más tiempo, y probablemente a través de la dispersión de la larva, y es mucho más tarde que aparece el inicio de la separación. Y esta vez probablemente no por causa tectónica, pero más oceanográfica, es decir, la instalación de la corriente circumantártica, que estaría entonces muy posterior a lo que se pensaba entonces. O sea, no fue la separación de la Tierra, sino la acción de las corrientes marinas. Claro, y esa instalación de esa barrera que impide el flujo de larva entre
esos dos continentes parece muy posterior a la separación física. Estamos hablando de una separación física alrededor de 25 millones de años, mientras que la separación de fauna se ve más cercano a los 5 millones de años, es decir, mucho tiempo después de lo que se pensaba. Si uno retrocede en el tiempo, ve un poco la dinámica de la tectónica, donde finalmente la Antártica es un continente conectado con Sudamérica, pero también con Australia y con África. Todos esos continentes juntos forman el Gondwana. Eso estamos hablando de un poco más de 100 millones de años atrás. Todo eso tiene una sola fauna. Al momento, alrededor de 100 millones de años, empieza a separarse lentamente esos continentes. La Antártica se separa de África, luego se va a separar de Australia y finalmente de Sudamérica. Y ahí empiezan a separarse la fauna, empiezan a cambiar la condición climática. La Antártica, que era un continente templado, empieza a enfriarse y conoce esa tremenda glaciación que lo lleva al estado que lo conocemos actualmente, con las consecuencias sobre la fauna terrestre, que fue drástico. En la Antártica teníamos, bueno, el Cretáceo dinosaurios, luego mamíferos, marsupiales, es decir, había bosque de Nothofagus, de Araucaria, es decir, un continente como cualquier otro. Y esa separación, ese aislamiento, conllevó un enfriamiento de ese continente ubicado en el polo y finalmente la desaparición de la casi totalidad de su fauna terrestre. En el mar no fue tan drástico, pero también obviamente han habido consecuencias para la especie, los grupos que han podido adaptarse a esas nuevas condiciones de extremo frío. La tendencia para nosotros no ha sido descubrir nuevas especies, sino más bien eliminar y fusionar algunas que existían. Muchas de la descripción de las especies que se han hecho en el siglo XIX, fin del XIX, han sido hechos en base a algunos criterios morfológicos, pero también mucho en relación a la distribución geográfica, es decir, que cuando se encontraba un erizo parecido al de Sudamérica, pero sobre una isla a 10.000 kilómetros, por ser tan lejanos se le ponía otro nombre. Quizás se conserva el mismo género, pero por ser tan distante lo íbamos a llamar de otra manera. Y pasaba entonces a ser una nueva especie endémica de esa isla, pero sin real fundamento. Y yo creo que en varios grupos ya hemos avanzado bastante con la información genética para decir que esas dos especies finalmente son una sola unidad genética que están conectados y entonces debe ser reducido a una y fusionada en el nivel de taxonomía. Eso es importante en relación a tener el conocimiento de la diversidad existente, que empieza por lo básico, que tener una lista de especies bien reconocida. Yo diría que este momento es realmente muy poca la presión sobre ese ecosistema. En primer lugar porque existe ese famoso Tratado Antártico que supone el manejo de todos los recursos bajo un comité internacional y no solamente la decisión de un solo país. Hay finalmente en el momento muy pocas especies que han sido explotadas. Están lo más conocido, que son el krill, pero que nunca ha alcanzado finalmente lo nivel preocupante como para tener efecto sobre la fauna. El krill es un elemento central del ecosistema, de la cadena trófica, pero diría que no ha sido la cantidad extraída comparado a los recursos, han sido mínimas hasta ahora.
y el tema es que hay una regulación bastante efectiva. El otro recurso ha sido el bacalao de profundidad, sí, que obviamente ha sufrido un poco la pesca porque son especies que se regeneran muy lentamente, que crecen, que llegan a reproducirse tarde, que sí podría tener algún efecto directo, pero al contrario del krill, diría, es modificación en el número de individuos en esa especie no debería afectar, por lo menos de manera importante, el resto del ecosistema o de la cadena trófica, no un elemento central. Yo creo que más preocupante en la Antártica es el tema de las invasiones. Claro, las invasiones, de cómo el aumento del turismo en un primer lugar, de la actividad científica también, ha generado mucho más tránsito entre la Antártica y los diferentes continentes, y sabemos que los barcos y la persona transportan muchos agentes biológicos. El medio terrestre, lo más evidente, las semillas, los insectos, y ya tenemos casos de invasión de plantas en la península antártica, y eso, combinado con un poco de cambio climático, obviamente va a acelerar el fenómeno de esa invasión. En el medio marino, diría que hasta ahora no se ha visto de manera formal una introducción de especies de otro continente, salvo en la centolla, que se estaría acercando a la península antártica, y sabemos que todo ese grupo ha sido ausente de la Antártica durante millones de años. Se está pensando que son más, en ese caso, los cambios climáticos, el calentamiento, aunque casi imperceptible, del agua, que permite a esa especie acercarse y a subir sobre el talud continental hacia la Antártica. Diría que actualmente es la única especie que estaría tratando, vamos a decir, de volver a la Antártica después de haber sido ausente durante millones de años. Pero ¿está arrancando de los seres humanos? Se expande. ¿Se expande? Se expande nomás. ¿Y tú dirías que habría que prohibir entonces o limitar demasiado el turismo, por ejemplo, en ese continente? Yo creo que eso va a ser algo muy difícil y diría una limitación. Yo creo que más que limitar hay que tomar algunas medidas simples, de, por ejemplo, entregar ropas que se quedan en los barcos, que la gente que van a bajar baje con ropa que se le entrega en el barco, no con la ropa con la cual entró en el barco. Medidas así tan simples que pueden hacer realmente la diferencia. Pero sabe que yo leí un estudio hace poco donde comparaban un poco el impacto de los turistas versus los científicos, y los científicos eran mucho peores, ¿sí?, en transportar agentes biológicos, semillas, animales, porque los científicos vienen siempre con mucho material, cajas, containers, entonces era más fácil construirse envases, entonces es siempre más fácil que entran cosas a través de eso. Hay que normar, entonces. Hay que normar, hay que tener más cuidado y hay que prepararse nomás a que va a entrar más especies y en medio terrestre. Yo creo que es inevitable. Se reporta hace muy poco ya la llegada de una hierba, la poa, una hierba muy común que ya llegó. Y una vez que llegó es muy difícil pensar que la vamos a sacar así. Y eso seguramente la primera o una de las primeras de algo más que va a llegar. La ciencia da conciencia.